punto más bien es una operación matemática dentro de lo que es el álgebra vectorial, ¿no es cierto? Como vamos a ver más adelante, hay otra operación también que es el producto cruz, pero habíamos dicho que las características del producto punto, al tener dos vectores, ¿no es cierto? Es la relación en cuanto a sus magnitudes multiplicados por el coseno del ángulo que se formaban entre los dos vectores bajo ciertas características. Obviamente que tendrán un valor numérico si el vector u y el vector b son vectores, no son vectores de longitud cero, ¿no es cierto? Al igual que si u o b son vectores de longitud cero, el resultado va a darnos cero. Por otro lado, tenemos que recordar que el producto escalar, producto punto, producto interior o interno, creo que era interior, su resultado me da como consecuencia un escalar, ¿no es cierto? Habíamos visto algunos ejercicios de aplicación directa en cuanto a la relación, ¿no es cierto? Aquí podemos observar los dos vectores, el ángulo que se forma entre los dos vectores. Ojo, creo que en una clase había mencionado que los dos vectores como tal me generan un plano. Eso es bien importante, esa consideración, porque eso luego me permite en otros temas que se van a desarrollar determinar si estas ecuaciones o características o relaciones que justamente me asocian a este concepto geométrico de la generación de ese plano. Bien, he extendido este concepto a un sistema de tres incógnitas, o perdón, de tres parámetros, de tres, se me va la palabra, de tres componentes, ¿no es cierto? En R3 el concepto era de igual manera, ¿sí? De hecho, aquí también, aunque la representación de los vectores está haciendo en el espacio, vuelvo a reiterar, en el momento que yo hago el producto U por B o asocio U por B, se me genera este plano, ¿sí? De ahí las relaciones son exactamente similares. Sin embargo, habíamos dicho que el producto punto también puede obtenerse mediante otra relación matemática como la que está aquí descrita, ¿no es cierto? Producto punto U por B es igual al producto de sus componentes equivalentes uno a uno, ¿sí? Y obviamente el producto equivalente de cada uno de los elementos se le suma todo y eso me da el resultado o el escalar que yo quiero obtener. Aquí era donde les había mencionado que aquí hay una relación entre las matrices, entre el producto matricial, ¿sí? Decíamos, multiplicamos una matriz fila con la matriz columna. Y obviamente si obtenía el componente resultante del elemento que estábamos obteniendo en una matriz, de un producto matricial, era más o menos equivalente. Aquí podemos ver, les dejé unos ejercicios para que ustedes desarrollen bajo la aplicación, ¿no es cierto? Tenemos el vector root, hay el producto B y el ángulo entre los vectores, que se lo puede realizar. Y en el ejercicio que está a continuación, esta gráfica dice, determina el ángulo entre una de las diagonales del cubo y una de las aristas, ¿sí? Para ver cuál es el ángulo que me toca o debo de evaluar o hallar. Sí, un poquito para que les revisen, hagan y me comenten cómo les va con este tipo de ejercicios. A ver, vamos a ver. Ojo, lo que me pide es encontrar esto. O este ángulo, no sé si se aprecia, o este ángulo de acá. Sí, más adelante creo que teníamos un ejercicio algo muy parecido. Las propiedades que habíamos detallado, ¿no es cierto? O enunciado, el producto punto de un vector por sí mismo resulta ser el módulo del vector elevado al cuadrado, o es lo mismo, el módulo del vector es el resultado de la raíz cuadrada del producto punto B por B. ¿Sí? Dice, en el caso de que U y B son vectores diferentes de 0 y θ es un ángulo entre ellos, entonces tenemos ciertas características. ¿No es cierto? Dice, si θ es agudo, sí, solo sí, U por B es mayor a 0, θ es obtuso, sí, solo sí, el producto U por B es negativo. Si ya nos da así esta información. Si el resultado del producto punto es positivo, sabemos que el ángulo es agudo, si es negativo es mayor a 90 grados, obtuso. Y habíamos visto que unas características que podemos comenzar a sacar de aquí es la disposición de los vectores. Si el producto punto me da como resultado el valor de 0, yo sé que esos dos vectores entre sí forman un ángulo de 90 grados o pi sobre 2 radianes. La propiedad conmutativa, como podemos ver allí, el producto U por B o B por U me da el mismo resultado. La propiedad distributiva, en el caso de la suma vectorial, una propiedad también distributiva de un escalar por el producto punto, como lo podemos desarrollar. Y obviamente ahí tenemos ciertas consideraciones que eran obvias de la relación de arriba, ¿no es cierto? Esta es la que tenemos aquí dispuesta. Sabemos que esto siempre va a ser positivo, se complementa con la de acá arriba.
Obviamente con el condicionante que B no sea un vector longitud cero. Caso contrario, el producto B por sí mismo es cero, va a ser siempre, se va a dar este resultado siempre que B sea un vector longitud cero, un vector nulo. Esas eran las propiedades. Extendiendo este concepto para un sistema n-dimensional, recuerden que hemos mencionado que la representación gráfica nosotros la podemos únicamente desarrollar en vector. En vector lo podemos representar gráficamente en un sistema de una dimensión, en 2 dimensiones del plano y 3 dimensiones en el espacio. Pero esto nos permite hacer la generalidad de estos conceptos. ¿Sí? Déjenme ver. Estamos y nuevamente recordando, el producto punto de 2 vectores no resulta ser un nuevo vector como vamos a ver en la operación que le sigue, si no es un valor, una cantidad, un número. Es un escalar, ¿sí? Vuelvo a ver, de allí el nombre, producto escalar, o uno de los nombres. Y obviamente aquí podemos observar si tengo un vector A de componentes A1, A2, A sub n, el vector B de componentes B1, B2, B sub n. Habíamos dicho que esa es condición necesaria que la dimensión de los vectores o su representación debe tener la misma cantidad de componentes. Esto es fundamental, ¿sí? Y aquí podemos ver lo que había yo mencionado. El producto punto de 2 vectores es un producto término a término, ¿sí? Me da el escalar y vuelvo a reiterar. Aunque aquí yo obtenga 10 o 20 componentes que me representan el vector, de igual manera yo puedo calcular el ángulo entre estos 2 vectores, aplicando las relaciones anteriores, ¿sí? Entonces, eso no es problema. La cantidad de elementos no impide que yo pueda hacer esos cálculos numéricos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que podríamos entender en cuanto a una aplicación de las ciencias económicas, un poquito para ver cómo lo puedo yo considerar o cómo puedo ordenar la información. Entonces, dice Juan va a la frutería y compra 3 kilos de cereza, 4 kilos de peras, 3 kilos de naranja y 5 de manzana. Pedro compra 2 kilos de cerezas, no compra peras, compra 2 kilos de naranjas y 4 kilos de manzanas. Dice, ya, a ver, aquí le he copiado más. Si los precios por kilo son, un ratito le voy a hacer la corrección porque si no, si los precios por kilo son, espérenme un ratito. A ver, dice, si los precios por kilo son, un ratito déjenme solamente hacer la corrección para no olvidarme después. Si los precios por kilo son las cerezas 0,75 centavos de dólar, las peras 0,6, naranja 0,5 y manzana 0,4. ¿Qué nos pide? Dice, y designemos por X. X, aquí sería XJ. Si esto la relación con Juan. Y XB, X Pedro. Dice, los vectores de compras de las personas. En XJ y XP lo que yo voy a colocar van a ser lo que cada uno de ellos compró, ¿sí? Son los vectores de compras de Juan y Pedro. Déjame un ratito para corregir. De Juan y Pedro, ¿no? Respectivamente. Y por el vector P, que me indica cuáles son el precio de cada uno de esos, de estas frutas que ellos han comprado. ¿Sí? Bien, las preguntas que se hacen son las siguientes. ¿Cuál es el vector total de compras entre Juan y Pedro? ¿Sí? ¿Cuántos, sumando entre los dos, cuánto se compró de cerezas, peras, naranjas y kilogramos de manzana? Por eso digo, aunque un ejemplo puede ser muy sencillo, me puede dar cuenta de cómo yo puedo utilizar la representación vectorial en procesos asociados a las ciencias económicas, ¿no es cierto? ¿Y cuánto cuestan? ¿Cuánto costó en total comprar lo que tenemos ahí resumido, ¿no es cierto? En el numeral 1, el vector de compras es la suma del vector XJ, que son las compras de Pedro, de Juan, perdón, más el XP, las compras de Pedro. Entonces aquí tenemos 3435, que eran sus insumos, 2024, y obviamente me dice que en total se han comprado todo ese tipo de elementos. ¿Sí? Como tenemos mi vector de precios,
si ustedes observan, aquí estoy aplicando es efectivamente el producto punto de vectores. ¿Sí? Y mediante una única relación, yo ya puedo sacar el resultado final, que es un resultado ser un tipo escalar. Obviamente aquí hemos utilizado una representación vectorial y es evidente que aquí no estamos hablando de ejes, aquí no estamos hablando de insumos y el costo de cada uno de esos insumos. En realidad me sale $12.25. Ahora, luego dice, hagamos comprobar que el coste de compras de Juan más más el de la de Pedro, en total es el mismo total que se halló en la parte A. Entonces, obviamente, aquí hacemos de manera individual, porque el precio es tanto para Juan como para Pedro, y aquí podemos nosotros observar, ¿no es cierto?, el producto punto entre el vector precio y el vector de insumos XJ. Me resulta 8.15. Lo mismo hacemos con Pedro y nosotros podemos verificar que efectivamente la suma resulta el total, ¿sí? Estamos poquito entonces. Una aplicación tal vez muy sencilla, pero se puede apreciar cómo yo puedo ordenar mi información, porque eso es la parte importante. Cómo puedo ordenar la información en base al ejercicio. Preguntas, ¿alguna duda en cuanto al ejercicio? Muchas de las veces en esta parte de la materia, Profe, dígame, dígame, ¿sí puede repetir otra vez, por favor? el ejercicio, Ajá, ya, a ver, habíamos mencionado, ¿no?, gracias. que es un ejercicio en donde se tiene dos personas, Juan y Pedro, y cada uno de ellos va y compra ciertos insumos o ciertas frutas, y obviamente son las cantidades que me dan aquí. Mis ejes, por así entenderle, para entender un poquito el problema, no es el eje X, el eje Y, el eje Z y un eje W que yo puedo considerar. Mis ejes, o sea, traten de entender esto. Mis ejes para sacar la representación de los componentes del vector son el eje cerezas, el eje peras, el eje naranjas y el eje manzanas. No sé si tal vez eso es claro, o sea, es conceptual nada más. Y me da que Juan compró 3, 4, 3 y 5 respectivamente en los nombres que acabé de mencionar, y Pedro compró 2, 0 en peras, 2 kilos de naranjas y 4 de manzanas. Y eso me permite ordenar esos dos vectores. El vector de insumos, cerezas, ¿no es cierto? ¿Cómo estarían definidas las posiciones? Perdón. Cerezas, peras, naranjas y manzanas. Cerezas, peras, naranjas y manzanas, ¿sí? De hecho, hasta la posición debe de ser coherente, como decíamos nosotros hace un momento, ¿sí? No solo en la misma cantidad, sino también en este ejercicio, yo no podría de pronto decir, posicionarles de forma diferente cada uno de los insumos, ¿sí? Es decir, de pronto en el segundo vector, en vez del 0, el 0 le pongo más a la derecha y el 2 le corro a la izquierda. Es decir, le haría cerezas, naranjas y peras y manzanas. No, tampoco hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Estamos? Y obviamente tengo un vector de precios que me dan ahí los costos de kilo de cada uno de esos insumos y le genero un vector de precios. Entonces yo tengo el vector 0,75 que me representa el costo de cerezas, 0,6 peras, naranjas 0,5 y manzanas 0,40 el precio por kilo. Entonces lo que hago a continuación es un producto entre vectores. Lo que habíamos hecho primero en la operación matemática que está descrita en la primera línea, es decir, cuánto de cerezas, cuánto de peras, cuánto de naranjas y kilos de manzanas se compraron entre los dos. Es una operación de suma de dos vectores. Y en la segunda parte hago el producto punto, porque eso me da como resultado un escalar que en mi interpretación es la cantidad de dinero que se gastó comprando 5 cerezas, 5 kilos de cerezas, 4 kilos de peras, 5 kilos de naranja y 9 kilos de manzanas entre los dos compradores, ¿sí? Que me da el 12.25. Y en la segunda parte me dice cuánto pagó individualmente cada uno de ellos. Y también hago un producto punto, ¿sí? Porque, ojo, XJ es un vector de Juan, XP un vector de Pedro, y lo que me dice, Juan pagó 8,15 y Pedro pagó 4,10. Se puede verificar que la suma de estos dos es el total que se pagó en la tienda por las compras. ¿Se entiende ahí tal vez? Sí, profe, gracias. Ok,
Ya. Bien, aquí de igual manera les dejo planteado algunos ejercicios en este entorno para que puedan desarrollar, ¿sí? Con ciertas características que ustedes podrían considerar. Les pido que vayan desarrollando los ejercicios, se den un tiempito para ver cuáles son los inconvenientes y tratar de solventarlos luego aquí en la clase. ¿Sí? Aquí tengo los ejercicios que están planteados. ¿Estamos? Bien, otra característica bien importante que nosotros podemos obtener o representar es el famoso vector unitario, que en algunas aplicaciones se la tiene que desarrollar, ¿sí? De hecho, una característica, ojo, esto pondrán mucha atención, un vector unitario es un vector que se caracteriza por tener una magnitud de 1, ¿sí? Vector, cuando yo saco el módulo del vector, su magnitud es 1. De cajón es un vector diferente de 0. O sea, es un vector de longitud no 0. O sea, eso es de propia característica. Y obviamente su representación o su evaluación o su determinación es realizada mediante esta expresión. De hecho, todo vector o de todo vector yo puedo encontrar su unitario. De cualquier vector, ¿sí? Y obviamente ese vector unitario se obtiene mediante esta relación. El vector dividido para su módulo. Por eso digo, todo vector tiene un unitario y es el que define la dirección de un vector B. A través de este vector unitario yo puedo establecer la dirección del vector B, dado cuenta, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, la representación en el espacio, yo puedo considerar al vector B en el espacio como un vector definido su dirección con los ángulos del vector que forma con cada uno de los ejes, como podemos ver aquí, alfa, beta y gamma. Alfa vendría a ser el ángulo del vector con respecto al eje X, beta el vector B con respecto al eje y gamma el ángulo respecto al eje Z. ¿Sí? Y obviamente se define lo que se conocen como los ángulos directores expresados mediante esta relación, que son los componentes que nosotros tenemos aquí descritos. Obviamente todos estos ángulos, como se puede apreciar gráficamente, porque eso se aprecia gráficamente, son ángulos menores a 90 grados. Pero esa es la manera en la cual yo puedo direccionar o referenciar la dirección de un vector en el espacio, ¿sí? Ojo, porque hay ciertas aplicaciones que se limitan a ciertas características. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que mencionaba hace un rato, ¿no es cierto? Yo tengo un vector o un ángulo, perdón, un vector que dice, tiene 4 en i menos ij más 6 en k, son los componentes del vector. ¿Estamos? Y el problema me pide encontrar los ángulos de los cosenos directores. Bien, en primera instancia lo que yo tengo que sacar es el unitario del vector. De ahí salen los cosenos directores. ¿Sí? Es decir, como podemos apreciar, el módulo de este vector, creo que me debía haberle colocado, el módulo de este vector aplicando la definición que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado, me resulta que es raíz de 53, como tenemos aquí descrito. Entonces, cada una de las componentes le divido para el módulo. Ahora, si yo quiero verificar, porque a veces corresponde, que esto es un vector unitario, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es sacar el módulo de U, es decir, para verificar. Puede ser que por ahí me haya equivocado. Entonces yo tendría que sacar la raíz cuadrada de 4 sobre raíz de 53 elevado al cuadrado, más menos 1 sobre raíz de 53 elevado al cuadrado, y más 6 sobre raíz de 53, todo esto elevado al cuadrado. Desarrollo esta operación y bueno, en este caso me va a salir que el valor de 1, escalar, verifico que efectivamente este es un vector unitario. Y obviamente el vector unitario es un vector que tiene la misma dirección, ojo, tiene la misma dirección del vector, en este caso del vector B. Una vez sacado el vector unitario, mediante estas tres relaciones que asocian a los vectores, a los cosenos directores, yo puedo obtener
el ángulo correspondiente, porque este resultado, 4 sobre raíz de 53, que resulta ser 0,5494, es igual al coseno de alfa. Despejando de aquí alfa como el coseno inverso, ¿no es cierto?, de 0,5494, me resulta que este ángulo es de 56.7 grados. El beta me da 97.9, su complementario es el 82.1, ¿sí? Para lo que decía hace un momento, el ángulo es menor a 90 grados. Obviamente aquí en la calculadora de pronto les va a salir estas relaciones por el signo, pero en esencia el ángulo es menor a 90 grados. El gamma me sale que es 34.5 y no sé si aquí, bueno, se logra apreciar los ángulos respectivos, ¿no? Estamos 56, 57 sería este ángulo de aquí con respecto al eje X, 97.9 o el 82.1 es este ángulo de aquí con respecto al eje y 34.5 es este ángulo de acá. Esto es alfa, beta y gamma. Y de esa manera yo determino la referencia en cuanto a la dirección del vector mediante estos tres ángulos en el espacio, ojo, en el espacio, ¿sí? Porque en el plano es completamente diferente, ¿sí? Justamente ahora lo que estaba haciendo es en el plano, yo también aquí puedo representar o puedo obtener un vector unitario, ¿sí? De hecho, en cualquier sistema n-dimensional puede encontrarse un vector unitario bajo esta misma representación matemática. Recordemos que en el plano el vector b está representado por dos componentes, ¿no es cierto? Aquí diría en x sub 0 y acá es el y sub 0. Son las componentes dirigidas en los vectores directores, el i y el j. En el espacio se tiene tres vectores. El vector i, el vector j y el vector k, que son vectores, que son vectores también que tienen una condición. El I, J y K son vectores unitarios también. Esa es su definición. En este caso, a diferencia de la representación del espacio, aquí únicamente se utiliza el X como referencia, o perdón, pongámosle el beta, como referencia. Y si yo aquí hago la descomposición de los cosenos directores, aquí lo que yo voy a tener que coseno de beta, aquí es x, perdón, no es y, es igual a x sub 0 sobre el módulo, y seno de beta es y sub 0 sobre el módulo. De hecho, aquí únicamente se utiliza un ángulo, y estos vendrían a ser mi vector unitario. ¿Sí? Igual que en el caso anterior, la única diferencia en el caso anterior es que aquí yo utilizo un ángulo, un único ángulo de referencia. En el espacio yo utilizo los tres ángulos, ¿sí? Para representar la dirección y este famoso vector unitario. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Paulina y compañía, Adrián, Alan, Cristian, Elizabeth. Sí, ¿Sí? claro. Sí, sí, profe. Ojalá no estén durmiendo todavía. Bien. Otro concepto interesante y es de interpretación es lo que se conoce la proyección. Y esto sale de la propia definición del producto punto de su definición formal. Dice, sean dos vectores u y b, ¿no es cierto?, que son diferentes de cero. Yo puedo sacar la proyección de un vector sobre el otro, de u sobre b, o también podría sacar de b sobre u. Eso es lo que yo podría representar. Y nosotros aquí únicamente podríamos argumentar una cuestión netamente geométrica. Geométrica si nosotros observamos de la relación del producto punto, ¿sí? La relación de la proyección dice que es igual a u por b sobre el módulo de b por b, ¿sí? Aguántense un ratito, pero aquí me parece que estoy mal en una definición. Me queda la duda. ¿Qué pasó? Díganme un segundito porque no me quiero equivocar en la relación.
parece que está faltándome un vector al cuadrado. Y ya les digo. A ver, un segundito, porque esto no, después quedan mal las definiciones. Ya. Todo esto obedece, la proyección también está relacionada al producto punto, ¿sí? Todas son relaciones que están asociadas al producto punto. Ya ven, esa era la que yo hice, un gato al cuadrado. Ya, solamente tengo que hacer la corrección porque si no después la relación queda mal. En realidad, esto viene acá. Aquí es así. Ya, ahí sí, yo pensé que ayer sí le había corregido esto. Ahí sí está bien. Pensé que le había corregido ayer. Ya. Bien, la proyección, lo que mencionaba es la determinación de un vector o su componente de un vector sobre el otro vector. Eso es lo que estamos entendiendo, pero se genera un nuevo vector. Esto de aquí es un vector. La proyección, lo que decía, de U sobre B. Estamos, a ver, déjenme ver. Solamente para hacer la interpretación rápida de esto, de dónde sale o cómo yo lo puedo expresar. A ver, solamente quiero coseno de alfa. A ver, bien. A ver, solamente, bien. Nosotros sabemos que el producto punto es igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno de teta, ¿sí? Esto vendría a ser la interpretación. A ver, un ratito quiero ver si le muevo U por B. Ya. Tun, 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 tun. Quiero estar bien seguro esto. Coseno de B. Coseno de teta. A ver, una cuestioncita quiero verle para poder entenderles y pasarles esto. Lo que voy a hacer a continuación, este módulo de B le voy a pasar acá. U por B sobre el módulo de B. Y esto me dice que es igual a U coseno de teta. ¿Estamos? Esto es álgebra. Recuerden que los dos términos como tal son escalares, porque el producto punto es escalar dividido para un escalar, esto sigue siendo un escalar y un escalar. Ahora, nosotros veamos lo siguiente. Geométricamente, si yo tengo un vector U, voy a repetir la gráfica que está arriba, y el vector B, este es el vector B, y el vector U. Si nosotros observamos esta relación matemática, ¿sí? Podemos entenderle el concepto de Pitágoras. Si ustedes observan, si yo trazo la perpendicular desde el final del vector B hacia el vector U hacia el vector B, yo genero este triángulo rectángulo, donde el módulo de U dentro de ese triángulo rectángulo vendría a ser esta hipotenusa, ¿no es cierto? Si le vemos desde el punto de vista geométrico. ¿Estamos? Y si yo multiplico la hipotenusa por el coseno de teta, lo que yo estoy sacando es esta componente. Estoy sacando el cateto. ¿Estamos? Recuerden, es un valor escalar. Ahora, a estas dos relaciones, que son escalares, le voy a multiplicar por el producto punto. ¿Sí? Perdón, le voy a multiplicar por el vector B. Entonces me quedaría U por B sobre el módulo de B. Sí, a ver, déjeme ver. Ya.
¿por qué me sale U al cuadrado? Esa es la duda que me queda. Ah, ya. Por B, dice que es igual. A este concepto se le llama la proyección, ¿no es cierto? Déjenme ver si estoy bien, pero aquí me queda la duda. Ah, perdón. Si lo multiplico por B, déjenme ver. Estoy aquí un poco medio confundido. Déjenme ver la definición. Un ratito, déjenme ver. Quiero ver cosas para que me quede el B al cuadrado. Le multiplico B, la proyección de B. Sería, si le saco el módulo de B. Quiero recordar a ver cómo se le hacía esta parte. U por B sobre el módulo al cuadrado de B. Por B. Déjenme ver. A ver, un ratito. Quiero recordarme dónde sale ese B al cuadrado. A ver. Quiero ver, recordarme por qué, de dónde sale ese B al cuadrado. Me queda la duda. Si es la componente por B, quedó la duda. Si eso no es al cuadrado. Por B. Yo le multiplico por ese escalar. Ya me acordé. A ver, ya me acordé, no sé por qué es aquí. Ya. De hecho, aquí tengo que multiplicarle, es por el unitario de B. Por el unitario de B. Ahí sí va a tener sentido. Tengo que multiplicarle por el unitario de B, es decir, B sobre el módulo de B. Y aquí me quedaría, aguántense un ratito, tengo que borrarle lo de acá. Aguanten un ratito, esto me quedaría de esta forma. Tengo que multiplicarle por el unitario de B. Ahí tiene sentido matemático, ¿sí? Es decir, por este módulo de B, le estoy multiplicando por su módulo, por su vector unitario, y obviamente aquí me va a quedar el producto U sobre el módulo de B por coseno de teta por B. A toda esta relación es lo que se le conoce como la proyección de U sobre el vector B. Y obviamente aquí está U por B, que es la relación que tenemos descrita acá, sobre el módulo de B al cuadrado por B. Y lo que yo decía, esto es un nuevo, ojo, esto es un vector. Esas son las cosas que nos deben de ir quedando en el momento de hacer los cálculos numéricos, porque lo que yo estoy sacando, como podemos apreciar hace un momento y lo que yo decía, en primera instancia desde la geometría, este era un cateto, ¿sí? Este es el cateto que viene a ser justamente este valor de aquí. Este es el cateto. ¿Estamos? Porque recuerden que habíamos dicho despejando de lo que está aquí en los corchetes, U por coseno de teta es también equivalente a multiplicar U por B sobre el módulo de B. Esto es la magnitud escalar de este cateto. Pero en el momento que yo le multiplico por el vector unitario de B, lo que estoy determinando es este vector de aquí, ¿sí? Que geométricamente se entendería es la proyección de U sobre el vector B, ¿sí? Que es toda esta relación definida como proyección de U sobre B. Pero la relación matemática está descrita por esta expresión. Y vuelvo a reiterar, este es un vector. Que si yo saco el vector unitario de este vector, el que estoy calculando, me va a salir igualito al vector unitario de B. Es decir,
Si yo hago todo el cálculo matemático de sacar el vector unitario de la proyección de U sobre B, van a ver que voy a obtener el mismo vector unitario de B, con las mismas componentes, en la misma dirección, etcétera, ¿sí? Algo tal vez de rescatar de esta relación, un poquito frente a los resultados que nosotros podríamos obtener, es su resultado, ¿sí? Cuando tienen igual dirección, ¿a qué se refiere con igual dirección? De acuerdo al ángulo que se forman con U con respecto a B. Cuando tienen igual dirección, quiere decir que U por B es positivo, es decir, que este valor va a ser positivo, por lo tanto, los dos tienen la misma dirección, el proyectado y el vector B. Y sí, ¿y cuando van a tener diferente dirección? Obviamente, cuando el producto punta sea menor a 0 grados. ¿Eso qué implicaba? Que este ángulo phi es menor a 90 grados y este ángulo phi quiere decir que es mayor a 90 grados. Esa era la interpretación del producto punto. Y aquí podemos nosotros ver gráficamente lo que sucede. Tienen la misma dirección, el producto punto U por B es positivo, tienen direcciones contrarias, pero están en el mismo eje, ojo, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos siempre tener presente. U y la proyección de U están a lo largo del mismo eje, pero en sentidos contrarios. Eso implica que el ángulo de phi es mayor a 90 grados, ¿sí? La proyección, ojo, yo también podría hacerle de B sobre U, y ahí la relación vendría a ser la siguiente. El mismo producto punto, en este caso corresponde al módulo de U elevado al cuadrado por el vector U. ¿Estamos? Obviamente solamente cambia los términos, ¿no? El producto punto se mantiene, pero aquí es donde cambia, para poder sacar el respectivo vector, que sería la proyección de B sobre U. ¿Estamos? Aquí un poquito tenemos un ejemplo planteado, ¿no es cierto?, en el plano. Tenemos el vector U y el vector B. Aplicando la definición directamente, lo que yo voy a obtener es este vector. ¿Sí? Esto es únicamente cuestión de reemplazar el vector U, el vector B, hago el producto punto arriba, me va a quedar 1, acá abajo me queda raíz de 2, por I más J, me queda que este es el nuevo vector. Aquí tenemos B, acá tenemos U, y si observan, este vendría a ser la proyección. En este caso tiene sentido contrario a B. ¿Sí? Aquí tenemos la representación gráfica de este ejercicio. Preguntas, dudas, consultas, alguna duda al respecto de lo que se interpreta como proyección y lo que me resulta. ¿Sí? Mucho ojo. Es un nuevo vector, no se les olvide eso. ¿Preguntas? No, profe, ahí en su diapositiva dice calule, le falta una C. Muchas gracias. Este concepto de la proyección, de igual manera, le podría aplicar en sistema, en el espacio o n-dimensional. Sí, el concepto es el mismo, ojo, no se perderán en esas definiciones. Vuelvo a reiterar, un vector con 5 componentes, chuta, gráficamente, ¿qué es? No se lo puede realizar, pero el concepto matemático o analítico es el mismo, ¿sí? Aquí hagamos este ejercicio. A ver, justamente le dejé el espacio. Aquí, ¿qué tendría que hacer? Me dice, calculemos la proyección de U por B. ¿Qué tendría que hacer? ¿No es cierto? Aplicar directamente la relación para desarrollar este ejercicio. ¿No es cierto? Me dice, encuentre la proyección de U sobre B y aplicamos directamente el término. Sería el vector U por B, producto punto, sobre el módulo de B al cuadrado por B, ¿sí? Este es un producto normal, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué vendría a ser? Si hago el producto, me quedaría 2, aquí tengo, ya sé que también tengo que corregir, 2, 3, 1, producto punto, 1, 2, menos 6, sobre el módulo del vector B, que el módulo del vector B, elevado esto a la raíz cuadrada, de hecho, se va a la raíz cuadrada, hay que tener presente algo, que el módulo de B elevado al cuadrado viene a ser igual a
b sub 1 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado más b sub 3 al cuadrado, ¿sí? Porque está elevado al cuadrado, entonces obviamente la radicación desaparece, pero le voy a colocar de todas formas, ¿sí? En este caso, ¿qué sería? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado y obviamente multiplicado por el vector 1,2 menos 6. Si me ayudan con el cálculo, por favor, ¿cuál sería el producto punto arriba? ¿Cuál sería la radicación? ¿Y cuál vendrían a ser los términos que están acá descritos? A ver si me ayuda. ¿A qué es igual el producto punto arriba? Aquí la raíz me va a quedar 16, 17. No me queda el vector. ¿Cuáles son las? Perdón, el producto punto. ¿A qué me queda? 1, 2, 6. Me queda 2. No sé si me queda solamente 2. 2. 2, ¿no es cierto? Sí, profe. 2 que multiplica 1 más 2 menos 6. Esto expresado como vector, entonces me va a quedar 2 sobre raíz de 53 en i más 4 sobre raíz de 53 en j y menos 12 sobre raíz de 53 en la dirección de k. Insisto, si ustedes sacan el vector unitario de esta proyección y sacamos el vector unitario del vector b, los dos van a ser exactamente o van a tener las mismas componentes. ¿Sí? Eso con seguridad. Van a tener las mismas componentes si sacan el vector unitario. Ojo, y nuevamente no se olvidarán la proyección de u con lo de acá. Arriba, el producto punto que me salió positivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, me quiere decir que si esto le grafico, le podría, bueno, sí le puedo graficar en el espacio, lo que me está indicando es esto. Que si este es el vector b, voy a colocar gráficamente, no lo sé, ¿no es cierto? Se supone que esto era el vector u, su proyección, me entendería de que el vector proyectado de u sobre b tienen la misma dirección, porque nuevamente, si veo en el numerador de esta relación donde está el producto punto, su resultado es positivo, ¿sí? Entonces, tanto la proyección de u sobre b como b tienen la misma dirección. Estamos las interpretaciones, créanlo, no muy importante. Dígame. Tal vez sí creo que lo explico, pero me perdí. En la parte abajo del denominador está raíz de 1 al cuadrado más 2 a la cuarta menos 6 al cuadrado. Más estoy mal allí. Gracias. Eso iba Ya. allá. Verdad es, tiene toda la razón. Hagamos la corrección. Respuesta está bien. Sí, gracias. Estoy mal allí. Gracias por la observación, no me fijé. No sé ni por qué le puse a la cuarta. Debo haber estado, ya le debo haber sumado que era 4. Por eso debe haber. Sí, aquí es al cuadrado. Sería, entonces ahí cambia estas cosas, ¿no? Sería 53. 41. ¿Cuánto? 41, 36, 4 y 1. Gracias. Disculparán, se me fue allí. Arriba sí queda 2, estoy bien, pero no en el número 2. Me Sí, queda. arriba está bien, nomás en un le ha puesto 2 veces el más. Sí, eso le tengo que corregir, sí le chequeo. Sí. Tengo que corregir de allí. Ya digo, ayer pensé que sí le había arreglado. Entonces, ¿cuánto me sale aquí? 36 más 41. 41. 41, ¿no? Aquí es, corregirán, por favor. Aquí es Sí. 41, 41, 41, 41. Gracias. ¿Estamos? Listo. Este vendría a ser. ¿Sí? Listo. Entonces, esa sería la interpretación gráfica, ¿no es cierto? En cuanto a cómo estarían dispuestos. De pronto, en el GeoGebra, si ustedes lo ven, hacen la proyección del vector u, del vector b y de su vector de proyección, van a darse cuenta que me va a quedar justamente eso. Que la proyección está en la misma dirección de b. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Hagan esa corrección, ese error que cometí. Pensé que ayer ya lo había corregido. De hecho, sí me fijé que había ese error. Déjenme ver. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Hasta aquí. En cuanto a las definiciones en torno al producto punto, sobre todo, porque de ahí salen estas relaciones, estas interpretaciones. ¿Sí?
Ya le voy a corregir esto y le voy a volver a subir al E virtual. Posiblemente voy a pensar si es que le divido en dos partes este capítulo 2 porque está bien pesado, ¿sí? De pronto a veces luego se dificulta la descarga. Bien, la otra operación en torno a los vectores es lo que se conoce como el producto cruz o producto vectorial. Es una operación vectorial que está definida en R3, en realidad, en R3, y cuyo resultado da un nuevo vector, y esa es la primera diferencia con el producto escalar. Como consecuencia, yo tengo un nuevo vector resultado de realizar esta operación. Bien, matemáticamente, ¿cómo está descrito en la operación del vector, el producto cruz? Ahí podemos ver la relación, y justo aquí está lo que otro. Esa es la relación que me describe el producto punto, perdón, el producto cruz, y obviamente su resultado es un nuevo vector. Como vamos a ver ciertas características también de este nuevo vector que se genera a través de esta operación. Sin embargo, hay una forma más sencilla, se entendería, para el cálculo de U por B, y es justamente mediante el cálculo de la siguiente matriz. A la medianoche ya no sé. La siguiente matriz del determinante de la siguiente matriz, porque lo que yo calculo es este determinante y se le construye de esta manera. En la parte superior, en la parte superior de esta matriz se colocan los vectores directores, el I, J y K, y a continuación se colocan los componentes del primer vector. Por eso decía, tengo un vector A1 en I más B1 en J más C1 en K, y el vector B A2I más B2J más C2K, ¿no es cierto? Esta es la fórmula directa, o sea, la que está puesto arriba, pero como digo, cuando uno no se acuerda la relación del producto cruz, esta es la forma más sencilla de obtener este resultado. Y lo que estaba mencionando, lo que se hace es colocar o crear una matriz de 3 por 3, por lo que habíamos mencionado que el producto cruz está establecido en R3. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es crear esta matriz en donde la primera fila está compuesta por los vectores directores, el I, J y K, asociado al X, asociado a la dirección Y y asociado a la dirección Z. Y a continuación se colocan el vector U en primera posición y el vector B en segunda posición, porque vamos a ver aquí que a diferencia de las propiedades que teníamos en los escalares, aquí hay algunas que no se cumplen. Y esto es muy importante, saber diferenciar entre estas dos operaciones. Y lo que hago a continuación es aplicar el método de cofactores. ¿Recuerdan cómo era el método de cofactores? Aquí lo que se hace es tomar la primera fila. Aquí no hay opción de que acá la componente 0. No, no, no. Aquí se toma, es la primera fila en el cálculo o el producto cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando yo tomo el primer elemento I, ¿no es cierto? Que es lo que yo voy a hacer, evalúo el determinante de esta matriz y aplico la misma relación que habíamos visto en los cofactores. El primer signo que va aquí es positivo y evalúo este determinante, B1, C2, menos C1, B2, que es este primer término. Luego avanzo hacia J, elimino fila y columna y mi matriz es A1, C1, A2, C2. Y obviamente si comparamos con el resultado de acá arriba, recuerdan lo que habíamos visto cuando hicimos ese análisis entre una matriz de 3 y por 2, ¿sí? Aquí aparece el signo por la definición del cofactor. ¿Estamos? Pero es exactamente lo mismo. Acá está acomodado de otra forma el término, pero es exactamente lo mismo. Aquí me faltaría el A sub 2, ¿sí? Es exactamente lo mismo que lo que está dispuesto. Aquí si ven el A1, C2 es positivo, acá tiene negativo por este signo de aquí adelante, ¿sí? Es exactamente la misma relación. Y más, nuevamente, vamos a ¿no es cierto?, al tercer componente de la primera fila, elimino fila y columna y mi matriz es A1, B1, A2, B2 y obviamente evalúo estos tres determinantes. Esto es lo que habíamos visto, recuerden, vuelvo a reiterar, cuando empezamos a establecer un método de los cofactores.
Asociamos la matriz de 3×3 con la matriz de 2×2. Pero esta es una forma más sencilla en el caso de que no recuerde yo la relación que está descrita inicialmente. Construyo esta matriz y evalúo este determinante. De aquí me aparecen el componente I, el componente J y la componente K con esta regla de los signos, más, menos, más. Vuelvo a reiterar, esta regla de los signos ya sabemos de dónde sale. Sale del concepto del cofactor. ¿Sí? Preguntas, dudas. Este es el contexto general de lo que es el producto vectorial. ¿Estamos? Y nuevamente le estamos correlacionando con respecto a lo que es la álgebra matricial. Pero en este sentido nos ayuda a determinar lo que esperaríamos de esta operación. Un nuevo vector. Y reiterando, es un vector que se aplica, es una operación que se aplica en R3 para vectores de 3 componentes. Estamos, la aplicación es en este contexto. Aquí sí está restringida esa operación o ese producto cruz. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, profesor, no, yo al menos no creo. Vamos, estarán muy bien si por allí no hay algún tipo de operación que está definida. Por ahí le vi un error, pero no le encuentro. Se me perdió. Ah, era este. Pero un ratito para... Quede dispuesto. Ya. A ver que se grabe. Y para hacer la aplicación de un ejercicio bajo este concepto, ¿no es cierto? Un ejercicio aquí lo tenemos, dice, tenemos un vector U con sus 3 componentes, un vector B con sus 3 componentes. Si calculamos o queremos hallar el producto cruz, vuelvo a reiterar. Esta es una manera sencilla si la relación que había puesto hace un momento no la recuerdo. Aquí uno no se pierde con esta pequeña consideración matricial, ¿no es cierto? Entonces, es evidente, ¿no es cierto?, que lo que yo voy a hacer es lo que dije hace un instante, ir sacando un proceso de cofactores. ¿Sí? Tomo el elemento I, fila y columna, y mi matriz me queda 4 por 1, sería 4, ¿no es cierto? Menos por menos sería aquí más 10, pero como signo negativo, menos 10, 4 menos 10, me da menos 6 en la dirección de I. Luego venimos de este de acá, ¿no es cierto? Me queda la matriz 2 menos 5 menos 3, 1 y tengo que calcular su determinante. Recuerden que va un signo adelante en esa operación. Sería 2 por 1, 2, menos 15 me queda menos 13, menos el menos de adelante, más 3 en J. Y aquí también he cometido el mismo error con este signo. Sería el K, nuevamente fila y columna. La matriz o el determinante es resolver el 2, 4 menos 3 menos 2 y me resulta que es más 8K. ¿Sí? Entonces, de esta manera obtengo el resultado. Un poquito lo que estoy aquí graficando es la interpretación gráfica de este ejercicio. ¿Sí? Si ustedes aprecian, el vector U, siempre en el espacio es un poquito representar, nosotros recuerden que nosotros representamos el espacio en el plano. Este es el vector U de componentes 2, 4, menos 5. El vector B de componentes menos 3, 2K. Y este es mi vector resultante. Como vamos a ver, hay ciertas características que cumple este vector resultante. Lastimosamente, aquí no se puede apreciar de mejor manera, pero si ustedes hacen la representación de esto en el GeoGebra, y recuerden que en el GeoGebra uno puede mover puede mover el plano, se va a apreciar algo geométrico muy interesante que obviamente está dispuesto como una propiedad. ¿Sí? Esta vendría a ser el desarrollo de la operación, el resultado de este nuevo vector. Justamente las propiedades. Las propiedades del producto cruz, considerando bajo estas características o premisas, tengo 3 vectores V y W definidos en R3 y un escalar alfa, entonces tenemos lo siguiente. Que si yo multiplico U, producto cruz, un vector longitud 0, que es igual, ojo,
Solamente en esta propiedad se cumple la propiedad conmutativa bajo esta consideración. O hago el producto 0 por el producto por U. Como resultado tengo un vector 0. ¿Sí? Un vector 0. Acordaránse de eso, que el resultado del producto cruz es un nuevo vector. Esta sería una primera propiedad. Ya. En este caso, si nosotros observamos U cruz B, dice que es igual a B cruz U, pero esta se llama como la propiedad anticonmutativa. Lo que yo voy a tener es un mismo vector, pero en sentido contrario. Cuando yo le cambio de posiciones, se debería de corregir con este signo. ¿Estamos? ¿A qué se refiere esta propiedad? Si yo hago U, producto cruz B, ¿sí? Y yo ya sé que esto me da un vector resultante. Si yo cambio las posiciones, lo que yo voy a obtener como característica es un vector que ustedes van a poder verificar que tiene la misma magnitud, pero la diferencia es que es con signo contrario, ¿sí? En dirección contraria. Obviamente, a eso argumenta este signo negativo aquí, ¿sí? Entonces, aquí en la propiedad conmutativa, en esencia, no se cumple. Mucho cuidado. Este es solamente de que si yo hago el cambio de B cruz U, yo tengo que poner el signo negativo adelante para que se haga la corrección correspondiente. En el caso de multiplicar un escalar a un vector, yo al escalar le puedo sacar del producto, ¿no es cierto? Y asociarle de otra manera, como tenemos en la tercera propiedad, como está aquí descrita. El producto cruz en una suma es distributiva, se permite hacer la distribución como podemos ver aquí, propiedad distributiva. Tenemos el producto cruz y el producto punto asociado. Entonces aquí lo que se puede hacer es un cambio, esto se llama el triple producto escalar de U, B y W. Es decir, si ustedes observan la relación de U cruz B, producto punto W, esto puede cambiarse a U punto B cruz W. De esta manera, ¿sí? Y tiene una interpretación geométrica que de antemano les digo, revisarán. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía que me representa geométricamente, porque aquí vamos a darle una interpretación al producto cruz. Bien, cuando hacemos el producto U cruz B o B punto U cruz B, este resultado matemático bajo el concepto del triple producto escalar me va a dar un vector 0. ¿Y por qué se da este hecho? Porque aquí aparece una interpretación geométrica que se da en el producto cruz. En el momento que yo genero un nuevo vector, este nuevo vector se caracteriza por ser ortogonal tanto a U como a B. ¿Sí? Era lo que yo decía hace un momento en la representación anterior. No se aprecia, pero si yo voy al GeoGebra y observo este ángulo entre U y el resultante, o U y el resultante es de 90 grados. ¿Sí? Este vector resultante siempre va a tener un ángulo de 90 grados con respecto a B y con respecto a U. ¿Estamos? Por lo tanto, se cumple esta condición de aquí. ¿Estamos? Aquí debería de ser un 0 escalar. Aquí un poquito me parece que está mal dispuesto esta propiedad. Aquí es un 0 escalar. Porque recuerden, esto es vector, producto punto B, y cuando hacemos la operación del producto punto por otro, entre dos vectores, el resultado es un escalar. Diferenciarán, ¿no? Esto es vector y esto es un escalar. Esto me tiene que dar como resultado un escalar, un valor numérico 0. Bien, si U ni B son el vector 0, ¿no es cierto? En la última propiedad, dice entonces U por B son paralelos, sí, solo sí, su producto cruz es igual a un vector 0. ¿Estamos? Lo que estamos diciendo es que si ninguno de los dos son vectores ceros, U y B, pero su resultado me da un vector 0, U y B son paralelos entre sí, dentro del resultado del producto cruz. ¿Estamos? Y lo que, volviendo a acotar, el producto cruz U por B me da un nuevo vector que es ortogonal. Ojo, esta propiedad es súper importante, esta consideración. Es ortogonal tanto a U como a B. ¿Sí?
entre las propiedades fundamentales. ¿Cuál es la interpretación de este nuevo vector U por B? Si yo saco su módulo, yo puedo expresar esa operación como el módulo de U por el módulo de B por seno del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Y si nosotros recordamos lo que habíamos visto en la construcción del paralelogramo para hacer la suma y la resta, y chequeamos esta relación matemática, U me representa la magnitud y viene a ser la base de esta figura geométrica. En tanto, si aquí nosotros vemos esta proyección que está descrita aquí, es un triángulo rectángulo. Y por definición matemática, el B interpretaríamos que es la hipotenusa y multiplicado por seno de alfa me está dando este cateto, que en mi interpretación viene a ser una altura. Por lo tanto, el módulo, ojo, el módulo del producto cruz se interpreta como el área, ¿no es cierto? Porque esto vendría a ser base por altura, vendría a ser el área del paralelogramo. Esa es la interpretación geométrica que se le da al módulo del producto cruz, ¿sí? Ojo, aquí tenemos dos. Desde el punto de vista vectorial, sabemos que el producto cruz, al ser un nuevo vector, ¿no es cierto? Esto es el producto U y B. Lo que hace es generarme un nuevo vector que dice que tiene un ángulo de 90 grados, tanto con U con respecto a B. Cuando hablamos del producto cruz, U cruz B. Pero cuando sacamos su módulo, su interpretación, bajo estas consideraciones que acabo de hacer, el módulo de U vendría a ser la base, y B seno de teta me representa la altura de este paralelogramo desarrollado generado por U y B. Por lo tanto, esta relación matemática, que es un escalar, porque aquí estamos entrando a escalares, se interpreta que es la área del paralelogramo, ¿sí? Por eso les decía hace un momento, chequearán el triple producto vectorial. Eso tiene también una interpretación geométrica muy interesante. O sea, es entender qué me representa dentro de la geometría. Estamos, preguntas, dudas, no sé si queda claro estos conceptos. ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? No, profe. ¿Estamos? ¿Alguien que tenga alguna inconveniente en cuanto a lo que hemos desarrollado? Como digo, son conceptos, si es verdad, no muy complejos, sino de aplicación. Tal vez los ejercicios sí deben de ser, darles una buena lectura para saber qué es lo que me pide y en qué momento saber qué utilizar, qué tengo que resolver, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, dice, encuentra el área del paralelogramo con vértices consecutivos P, Q y R, ¿no es cierto? Voy a abrir una pizarra para hacer el desarrollo de este ejercicio para que vean qué operaciones tengo que desarrollar, porque si ustedes observan, allí en realidad no hay vectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Me da tres pares ordenados, 1, 3, menos 2. Un ratito, ya molesto más acá arriba. ¿Sí? Me da 3 puntos. El punto P, el punto... no tengo el espacio para el espacio para representar los puntos porque es en el espacio de la representación. Entonces aquí le voy a suponer los 3 puntos. P, Q y R, ¿sí? P con la terna ordenada, Q con la terna ordenada y R con la terna ordenada. Bien, estos son los 3 puntos que están en el espacio y me pide encontrar el área de este paralelo generado. Entonces yo voy a tener un paralelogramo así. Si hago las respectivas representaciones. Esto es lo que me pide calcular. La área de este paralelogramo. Bien, y obviamente yo no tengo información aquí de tipo vectorial y nada, pero obviamente yo puedo aplicar los conceptos, porque yo puedo sacar el vector PQ, ¿no es cierto?, que se obtiene sacando la diferencia entre el punto final menos el punto inicial,
Es decir, aquí yo le genero este vector PQ y el vector PR. Y tengo la información para generar cada uno de los vectores. El vector PQ sería 2 menos 1, ¿no es cierto? Sería 2 menos 1, 1. A ver, un ratito le voy a poner como vectores para que se aprecie y no como... Sería 2 menos 1, sería 1 en I. ¿Cuál es la otra posición? Es 1 menos 3, sería menos 1 menos 3, 2 en J. Y el otro sería 4 menos menos 2, sería más 6K. ¿No es cierto? Este vendría a ser este vector que estoy ahí describiendo. Y el otro vector es el PR, por la misma razón, vuelvo a aplicar el mismo criterio, ¿no es cierto? Que sería menos 3 menos 1, me quedaría menos 4 en I. El otro vendría a ser 1 menos 3 menos, dárenme verificando si estoy haciendo bien, menos 2J. Y la tercera componente sería 6 menos menos 2, sería 8 en K, ¿no es cierto? Estos vienen a ser mis dos vectores. ¿Sí? Y de acuerdo a la definición, para encontrar el área de un paralelogramo partiendo del concepto del producto cruz, yo tengo que resolver esto. Sería el producto PQ, producto cruz, PR, ¿no es cierto? Y se describe que es el módulo de PQ, ¿sí? El módulo de PR, decía el seno de alfa. Esto fue la interpretación, pero únicamente yo tengo que desarrollar esta parte. Ojo, PR, aquí es PR, estoy poniéndole mal, perdón. PQ y PR, el vector y el módulo. Por lo tanto, yo voy a aplicar aquí el producto cruz y de este resultado saco su módulo. Se aplica el producto cruz, ¿no es cierto? Voy a sacar el producto cruz. Como digo, si es que no me acuerdo de las relaciones, ya sabemos cómo yo puedo construir la expresión, ¿no es cierto? Es generando esta matriz I, J, K. Pongo el primer vector que serían sus componentes 1, menos 2, 6, menos 4, menos 2 y 8 y hago la operación matemática del producto cruz. En este caso me quedaría menos 2 menos 16 y acá me quedaría más. ¿Cuánto me queda? Menos 4. Déjenme verificar si estoy bien. Menos 2, menos 16. Aquí se hace más. Me va a quedar menos 4 en I. Déjenme chequeando. La segunda componente sería 1 por 8 menos, a ver, menos 24. Menos 24 más 8, ¿cuánto me da? Sería 16. Con el signo negativo se hace más 16K. Darán 16J, perdón. Y el último componente, 1 por menos 2. Aquí se hace menos 2, me quedaría más, menos 10. A ver, menos 10. Creo que me queda así. Me dan verificando, por favor, el desarrollo. No sé si alguien le sacó otro resultado diferente. Ojo, ¿no? Sí, profe. ¿Está bien eso? Sí. Listo, entonces este es el vector PQR. Entonces, para sacar el módulo, para sacar el área de lo que me pide el problema, aplico directamente el módulo de esto. Es decir, el módulo del vector PQ cruz PR es igual a la raíz cuadrada de 16 más 156, 16 al cuadrado de 156, ¿sí, no? ¿Estoy bien o no? 16 al cuadrado. 256. 256, gracias. Y más 100. No sé si me dan calculando más 100. No sé cuánto me sale esto sobre raíz. ¿Raíz de cuánto es? 372. 372. Habrá como factorizarle tal vez para ver si me sale alguna...
2 raíz de 93, profe. Ya, 2 raíz de 93, gracias. ¿Listo? Entonces, esto vendría a ser, en mi interpretación, la área de este paralelogramo, es decir, unidades cuadradas. Y a partir de esto, yo sí podría sacar el ángulo que estarían comprendidos entre el vector PQ y PR, porque si yo ya tengo este resultado, esto le hago la sustitución acá, me quedaría 2 raíz de 93, es igual al módulo de PQR. ¿Cuánto vale el módulo de PQR? La raíz cuadrada de sus componentes, ¿no es cierto? Es decir, si esto le boto a este lado de acá, PQ y PR, ¿sí? Yo voy a tener que esto va a ser igual al seno de alfa. Y obviamente, resolviendo esta parte matemática o numérica, puedo sacar el ángulo de alfa, ¿sí? No sé si eso también me pedía el ejercicio. Sí, no me pedía, pero podría calcular, si es que me interesa, ¿sí? Seno de alfa. ¿Estamos? Entonces, en mi interpretación son unidades cuadradas, desde este concepto, si es lo que me pide el problema, y obviamente a partir de estos resultados, con la misma relación, yo puedo sacar el ángulo comprendido entre P, Q y R. ¿Preguntas? No sé si queda claro el desarrollo del ejercicio, porque es aplicación directa de las relaciones. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Una consulta tal vez? ¿Hay alguna duda? No, profe.